Como bien dijiste vos, el bosque nativo hoy está representado por cerca de entre 1.100.000 a 1.200.000 hectáreas de las 7.800.000 hectáreas que tiene la provincia. Por lo tanto, la superficie realmente es relativamente importante. Cumple una función obviamente ecológica y una función productiva. Desde el punto de vista ecológico, el bosque es bien sabido que regula gran parte de las funciones que tiene desde el punto de vista biológico, regula gran parte del comportamiento de diferentes tipos de seres vivos, entre esos vegetales y animales. Una de las regulaciones es, por ejemplo, el clima. O sea, el bosque es un protector, en cierta manera, un protector y un reciclador de un gran número de componentes y de nutrientes. Desde el punto de vista ecológico, también alberga una gran cantidad de vegetación y una gran cantidad de fauna que está asociada a esa vegetación. Ahora bien, eso desde el punto de vista ecológico. Desde el punto de vista productivo, el bosque del espinal, como se lo denomina fitogeográficamente, tiene un potencial productivo muy importante en lo que respecta a la ganadería de cría. O sea, el bosque de Entre Ríos hoy en día, el 90% de la superficie de bosque se produce carne. Esa producción de carne hoy está dada por la actividad de la cría vacuna. Hay distintos tipos de monte, distintos tipos de bosques. Monte o bosque el concepto es similar, digamos, una cuestión finita y ecológica de definición. Ese bosque está conformado por un estrato arbóreo, que es el árbol, un estrato arbustivo, que son los arbustos, la chilca, el romerillo y otras especies que son arbustos. La diferencia entre un arbusto y un árbol es, bueno, el árbol tiene un porte, un crecimiento mayor, una altura mayor, y un arbusto es un porte más fino, que normalmente puede tener un crecimiento único o también puede tener un crecimiento ramificado. Y también otro componente, como te dije, el árbol, el arbusto, el componente importante que tiene desde el punto de vista de la producción es las plantas herbáceas, ¿no? O sea, el pastizal natural. Y en función de esa relación o esa proporción de estos componentes, ese bosque puede estar en equilibrio o no puede estar en equilibrio. Cuando nosotros decimos que está en equilibrio es cuando la relación es equitativa, o sea, hay una proporción de pastizal, una proporción de arbusto y una proporción de árbol. Ahora, cuando no lo está, quiere decir que uno de esos componentes escapa esa relación, o se escapa en términos relativos su proporción, ¿no? Y como decía Sabatini recién, el bosque nativo o el monte nativo debe estar conformado en partes iguales por los tres componentes principales: los árboles, los arbustos y los pastizales. ¿Cómo se maneja esto para poder conservar esa equidad entre los tres elementos? Lo que nosotros vemos como foto del bosque hoy en día es un resultado de un manejo de cientos de años anteriores, ¿no? O sea, el bosque que hoy vemos, el bosque que hoy tenemos en la provincia de Entre Ríos, es producto de la interacción entre el hombre y la carga que ha tenido desde el punto de vista ganadero, ¿no? O sea, desde la introducción del ganado bovino en estas tierras, ese bosque se fue modelando y fue quien puso en determinadas proporciones esos componentes, ¿no? Fue quien determinó que esos componentes sean equilibrados o no lo sean. Entonces, un bosque que tiene un mediano a un alto valor de conservación, el equilibrio es prácticamente una relación 1 a 1. Ahora, cuando uno de esos componentes se va en su proporción, producto, por ejemplo, de un mal manejo ganadero. ¿Qué es un mal manejo ganadero? Puede ser un subpastoreo o un sobrepastoreo. O sea, cuando la carga animal, cuando el número de animales que hay por hectárea aumenta en función de lo que el bosque puede llegar a soportar, obviamente genera espacio. ¿Y a quién genera espacio? Y bueno, las malezas, las especies malezas que tienen mayor habilidad competitiva, hacen de esa tasa de crecimiento, hacen que la maleza compita y gane en esa relación de competencia. Entonces, al ganar esa relación de competencia, modifica esa proporción de equilibrio y por lo tanto ese bosque deja de estar en un
nivel de conservación mediano alto y pasa a estar en un nivel de conservación mediano abajo, ¿tá? Desde el punto de vista productivo y ecológico, o sea, los componentes del punto de vista estructural, fisonómico y florístico. Cuando se habla de estructural nos referimos a cuáles son los componentes que están conformados, el estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo. Florístico, qué especies son las que están. Y fisonómico es en qué manera el bosque se encuentra relacionado en esas tres estructuras. Puede llegar a haber un desequilibrio y por lo tanto, si hay un desequilibrio, el nivel de conservación cae automáticamente. El manejo de hoy que se está realizando es un manejo en ciertos lugares de la provincia, un manejo muy bueno, pero en otros lugares hay un manejo bastante deficiente en el sentido de que no hay un correcto ajuste de esa carga animal o de esa demanda que hay de producción en función de la oferta de pasto, ¿no? O sea, cuando la oferta de pasto cae, el productor tiene que entender de que la demanda también va a caer. Pero también tiene que entender el productor de que hay un potencial productivo en esa oferta. O sea, esa oferta hoy en día está en un nivel muy bajo de producción. ¿Y por qué está a nivel muy bajo de producción? Y bueno, fue producto de esos problemas que te comenté anteriormente, de ese subpastoreo, sobrepastoreo, mal manejo de años pasados, que va a repercutir en la posición actual. Y eso también tiene que entender de que el potencial de mejora tiene que ir primero, único factor, es el manejo que se realice desde el punto de vista, desde el tiempo de pastoreo, el tiempo de descanso y el manejo de la carga, la cantidad de carga. ¿Qué hacienda hay que poner? ¿En qué momento se pone? ¿Qué raza hay que poner? Eso básicamente. Bueno, actualmente un bosque que se encuentra degradado por este desequilibrio que hay entre la relación de arbustivas, arbóreas y herbáceas. La producción de carne en un sistema de cría hoy ronda entre los 35 a 50 kilos de carne por hectárea por año. Esa es la productividad secundaria que hoy en día estos ecosistemas nos brindan desde el punto de vista productivo. Ahora bien, se ha demostrado a través de la cátedra de ecología de que con una intervención, una intervención muy sencilla, de muy bajo costo, que es por ejemplo la incorporación del alambrado suspendido para realizar un manejo en vez de continuo, o sea, que en vez de todo el año el bosque tenga una carga continua, tenga una carga en forma rotativa, o sea, un tiempo de descanso y un tiempo de pastoreo. Solamente con esa práctica el potencial lo elevamos de 30 a 50 a entre 60 y 70 kilos de carne. Ahora bien, si a ese sistema se lo potencia con una práctica de intervención que puede llegar a ser mecánica, o la combinación de una práctica mecánica con posterior una aplicación química, siempre localizada, con productos que sean selectivos para el control de la maleza, ese potencial productivo puede llegar a entre 120 hasta 130 kilos de carne. Estaríamos cuatriplicando. Estaríamos cuatriplicando la producción en términos de kilo de carne por hectárea por año. Y como hemos visto en las imágenes, hay implementos que se han desarrollado incluso en la propia Facultad de Ciencias Agropecuarias que se pueden empezar a utilizar para ayudar en el manejo del monte. Lo que hemos desarrollado de la cátedra es una adaptación y una implementación de una técnica que se utiliza en la agricultura extensiva, que es la utilización de rolos trituradores de rastrojo. El rolo triturador de rastrojo, como es conocido en la agricultura, lo que hace es triturar el rastrojo de un cultivo de verano, como por ejemplo el maíz o el sorgo, para incorporar ese rastrojo al suelo y que ese material vegetal sea rápidamente descompuesto y que se incorpore materia orgánica, se adhiere el suelo, entre otros factores. Entonces lo que se ha desarrollado desde el 2004-2005, se ha desarrollado la implementación de esos rolos trituradores, siempre traseros sobre el tractor, a introducir adentro del monte para realizar ese desarbustado en términos mecánicos. Bueno, obviamente que la implementación o la utilización de este tipo de herramientas en la parte trasera del tractor requieren una protección adicional al tractor, porque el tractor, en la medida que va avanzando, va atropellándose con ese material vegetal que normalmente puede tener espinas, tiene rama, entonces provocan daño sobre el tractor. Lo que se hizo de la cátedra hace ya casi 4 años aproximadamente fue un desarrollo de que ese rolo, ese implemento, vaya delante del tractor. Entonces, la ventaja que tiene es que al ir delante del tractor, el rolo va cortando ese material vegetal, lo va triturando y el tractor va
marchando sobre un terreno limpio. De esa manera lo que se logra es, la arbustiva se la corta, se la tritura y queda sobre el suelo. Al quedar sobre el suelo actúan sus agentes de descomposición y esos agentes de descomposición hacen de que la materia orgánica quede disponible, que la materia orgánica ingrese al suelo, que al ingresar al suelo esa materia orgánica aumenta su stock de carbono, aumenta su stock de otros nutrientes y el crecimiento del vegetal, el crecimiento de ese pastizal natural se ve beneficiado por básicamente dos razones. Le quitamos la competencia de la arbustiva, porque se estaría eliminando gran parte de ese material arbustivo, estaría entrando una mayor cantidad de luz, por lo tanto, si tengo mayor cantidad de luz, puedo aumentar su tasa de crecimiento del forraje de las especies herbáceas, y por otro lado, las plantas herbáceas aprovechan ese material o aprovechan esa cantidad de nutriente adicional que le estaría aportando esa arbustiva que estaría triturada sobre el suelo. Hoy lo que estamos viendo es que el productor ganadero tiene que tecnificarse y tiene que tener una visión como empresa ganadera, ¿no? Esa visión de empresa ganadera lo que le va a permitir es garantizar ese triángulo de la sustentabilidad que nosotros hablamos en la cátedra, que es esa sustentabilidad económica, o sea, realizar una práctica que al productor, si bien tiene un costo, pero la relación entre el beneficio y el costo de la práctica le genera un mayor número, un aumento en términos de kilos de carne por hectárea por año. Tiene que tener la visión social, ¿no? La responsabilidad social y empresarial, que se habla mucho, que es un concepto muy difundido hoy en día, en la cual con este tipo de prácticas el productor permite aumentar su mano de obra, aumentar la mano de obra local y regional, y por el otro lado la concepción o la visión de la sustentabilidad ecológica. O sea, el productor tiene que entender de que estos ecosistemas, si tienen un mediano o un alto valor de conservación, no pueden desmontarse, o sea, no se puede eliminar su estructura arbórea, por cuestiones obviamente legales no se puede hacer, pero sí se pueden mejorar. Entonces, en cierta manera, el productor está cuidando el ambiente, está aumentando su conservación y está generando valor agregado y está generando un valor social importante para la región. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.